Y ahora en el siguiente paso, estar atentos porque dentro de esta lata de atún se hace la magia. Vamos a engrasar ese rodamiento. Y para engrasar nuestro rodamiento sin tener que desmontarlo, lo único que nos hace falta es una lata, grasa y un soplete. Ahora estar atentos porque vais a escuchar el sonido del rodamiento seco. Y ahora en el siguiente paso, estar atentos porque dentro de esta lata de atún se hace la magia. Vamos a engrasar ese rodamiento. Y si quieres también saber otro truco de cómo hacer que un tornillo no se oxide en años, aquí te dejo la miniatura de un vídeo que hice antiguo que está bastante bien. Al final de este vídeo te dejo la tarjeta por si quieres echarle un vistazo. Y como estás viendo, el truco consiste en la grasa que hemos metido dentro de la lata, la calentamos hasta que se hace líquida. Una vez que ya está hecha líquida, introducimos nuestro rodamiento y una vez que la grasa vuelve a su estado sólido, la grasa entraría dentro del rodamiento. Y una vez que la grasa ya está en estado sólido, sacamos nuestro rodamiento, lo limpiamos y ya estaría engrasado perfectamente por dentro. Y como ves, al hacerlo girar, la grasa sobrante que está en el interior va saliendo, con lo cual nuestro rodamiento se ha quedado perfectamente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.